¿Cómo están? Un gusto de saludarles nuevamente. Estamos acá en un programa más de Café con Raíces con aroma a Torá. Aquí tengo ya también mi tacita para estar hidratándome en esta tarde mientras compartimos con ustedes esta nueva porción de la Parashá, y la que en particular a mí me ha tocado compartir con ustedes es la Aliyá número 3 del libro de Éxodo, que está en los capítulos 22, del verso 5 al verso 27, correspondiente a la parashá número 18, la parashá Mishpatim, y como un comentario específico de la tercera aliyá en estos versículos. En un resumen previo, la Torá en estos pasajes regula acerca de la restitución de los daños ocasionados por los animales o a los cultivos de terceros. También habla sobre la restitución de daños por incendio de cultivos de terceros, la restitución de pérdida de bienes que han sido confiados o prestados a otros. Luego también se salta a lo que es la regulación acerca de las consecuencias cuando se seduce a una joven virgen que no está desposada, y cuáles son los temas a tratar ahí. También de la hechicería, de la bestialidad y de la idolatría, como también la escritura nos plantea cómo tratar al extranjero, la viuda y al huérfano, que no se deben maltratar, se les debe tratar con mucha dignidad. Y también sobre la prohibición de prestar dinero a los pobres con intereses, o tomar en prenda su manto por la noche. Entonces, eso es lo que principalmente esta parashá nos viene a presentar en esta tarde, en este día, para todos los que quieran estudiar. Y lo primero que tenemos que abordar es que el nombre de la palabra de la parashá Mishpatim se obedece, y esto significa, y estas son las ordenanzas, ya que pondrás delante de ellos. Aparece ahí en el capítulo 21, verso 1, de donde se toma esta idea. Y la palabra Mishpatim tiene que ver con ordenanza. Y en la Torá aparecen varios palabras que hablan de los mandamientos, y que el Eterno está dando y usando como sinónimo para que podamos entender el concepto de mandamiento, ordenanza e instrucción. Una de ellas es la palabra Torá, ya que tiene que ver con instrucción. De ahí viene la palabra norma o ley también, y se hace referencia a ella en algunos textos muy importantes como Proverbios 3.1, cuando dice: hijo mío, no te olvides de mi instrucción o de mi ley, ¿ya? Y también nosotros también tenemos que entender que la palabra ley, en el caso del Nuevo Testamento, se traduce en la palabra griega nomos. Y esta palabra griega nomos en el Nuevo Testamento, casi en su totalidad, se refiere específicamente a Torá, ¿ya? Y no a la halajá rabínica, ¿ya? Pero también tenemos otra palabra que nos conecta con la idea de ordenanza, y es la palabra hebrea mishvah, del plural mishvot, de donde viene el mandamiento, que es otro término general que se le da a este tipo de ordenanza, y que viene de la raíz de la palabra sabat, que significa ordenar, encomendar, encargar, mandar. Y también tenemos la palabra mishpat, que en plural sería mishpatim, ordenanzas, que también implica sentencia, decreto, proceso judicial, en derecho también jurisdicción, ¿ya? Y tenemos la palabra jot, que en plural sería los hukim, que significa los límites, la porción, la obligación o el mandato. Y tenemos una quinta palabra, perdón, que sería la edad, de donde viene la palabra edot, que significa prueba o testimonio. Entonces, la relación entre estas 5 palabras son las que nos permiten ilustrar de esta manera que la Torá es la instrucción que fue generalmente dada a Moisés desde el cielo, ¿ya? Y ahí tenemos los mitzvot, los 613 mandamientos que hay en la Torá de Moisés, y que a la vez estos 613 mandamientos se dividen ya en los mishpatim, en jukim y edom. Entonces, los mishpatim son los mandamientos que son difíciles a veces de entender por carecer de explicación lógica. Los edom son mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel, como por ejemplo la mezuzá y los tzitzit, ya, y los tefilim, ya. Entonces tenemos aquí estos 3 tipos de mandamientos, ya.
En Deuteronomio tenemos escrito ahí en el capítulo 4, verso 44, 45, y él dice, esta pues es la ley, la Torá que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los edot, y estos son los estatutos, los hukim, y las ordenanzas, los mishpatim, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces, en el texto que estamos estudiando vamos a encontrar que la palabra mishpatim se refieren con las leyes sociales, lo que en nuestro derecho civil chileno serían lo que se conoce como el derecho civil, que para todos los efectos nosotros cuando miramos las enseñanzas que aquí aparecen, hay muchas que se tienen como base y fundamento también los principios de la Torá. Para todos los efectos, entonces, cuando nosotros vemos que un país tiene leyes ya de carácter penal, civil, procesal, en el ámbito del laboral, familiar, da a entender el nivel de ese pueblo, de esa nación, respecto de cuán civilizado, cuán moderno, cuán preocupado es de los derechos de las personas. Hoy en día se habla mucho de los derechos humanos, de los derechos esenciales, y también, ¿por qué no decirlo?, que en las Sagradas Escrituras vemos cómo estos mandamientos, estos enseñanzas que Dios le da al pueblo de Israel, tienen también como finalidad dar a entender y dar a conocer cuán importante es que nosotros nos preocupemos también del buen vivir, del poder vivir en paz, el poder vivir en comunidad, el poder vivir en armonía, en seguridad, y nada de eso puede ocurrir si no existen leyes que puedan resguardar y estar velando por el bienestar de toda la sociedad. Cuando no hay leyes se vive a nivel de jungla, se vive a nivel, como le llaman, la ley del más fuerte, pero cuando hay leyes que regulan y controlan, es ahí en donde nosotros nos vamos a dar cuenta de cuán civilizado puede ser un pueblo a partir de las leyes que tiene. Entonces, cuando nosotros analizamos la tercera liyá, la que se me ha pedido que pueda compartir con ustedes y analizar, en el capítulo 22, verso 7 dice, si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar y son hurtados de la casa de este, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. Ahora, la restitución es doble en este caso si el ladrón ha hecho un juramento para declarar que era el inocente, pero al encontrarse en su poder aquello que se había hurtado, había robado, va a tener que pagar doble. Pero si él no hace juramento y él hace techubá, hace rectificación y reconoce que robó, en ese caso él solamente devuelve lo que fue hurtado. Ahora, en el verso 28 dice que, en el verso 8, perdón, si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar, obviamente los jueces, si él metió mano en la propiedad de su vecino. Y aquí la palabra hebrea Elohim se traduce como jueces, ya como en otras partes también, cuando habla de Elohim, en referencia para jueces o príncipes que tienen el poder de juzgar y dirimir en algún tema jurídico, ¿ya? Y al igual que en el versículo siguiente, los jueces han recibido esta autoridad delegada para representar a Dios en un juicio aquí en la tierra, ¿ya? Ahora, luego en el versículo 10 dice, si alguno da a su vecino un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para que lo guarde, ya como en depósito, y este animal muere o sufre daño o es robado sin que nadie lo vea, según Rachi, en este caso se trata de un guardián pagado, ¿ya? No se está refiriendo simplemente que se le pida que se lo guarde porque sí, sino que hay de por medio un tipo de contrato en donde se le pide que él guarde ya y cuide de estos animales. En el versículo 16 dice, si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar un precio por ella para que sea su mujer. Ahora, el precio de adquirir de una mujer virgen estaba determinado por un valor que era 50 ciclos de plata, como aparece ahí en Deuteronomio 22, 29, lo cual corresponde a 8 años de comida y ropa de una persona, de acuerdo a también algunos comentaristas. Y el precio de adquisición en hebreo es mor,
Moar. Y luego fue sustituido por la palabra ketubá, que tiene que ver con el contrato matrimonial. Y en el tiempo del segundo templo había mucha pobreza, ¿ya? En la tierra de Israel, y por ende tan pocas personas tenían dinero suficiente para poder pagar este precio de adquisición para la novia. Ya muchos le llaman también a esta idea la idea de poder dar una prenda, ya un anticipo o una parte de una herencia, ya para que se pudiera considerar como la dote también. Por esto se incluye en la que tuvo un compromiso de pago por parte del novio y que corresponde a lo que antes había sido el mohar, ya que era un precio de adquisición. Ahora, según Ramban, este pago de adquisición se aplica en el caso de que el padre de la joven y ella misma estén de acuerdo en que ella se case con él. Por lo tanto, aquí no se debe ver como una multa, pues se trata de que se entienden que ellos no se casan obligadamente, sino porque también entre ellos hay un amor, un romance que va a terminar en matrimonio, ¿ya? Nosotros estamos analizando rápidamente y luego vamos a llevar algunas ideas interesantes al respecto, porque también se habla en el versículo 18 de que no se debe dejar con vida a la hechicera. Y esto nos enseña que la Torá fue escrita en primer lugar para los jueces de Israel, ¿ya? Solo un tribunal de 23 jueces podía dictar una sentencia de vida o de muerte. Este mandamiento se aplica tanto para hombres como para mujeres, porque cuando se habla no se dejará con vida a la hechicera, da la impresión de que es femenino, pero ya sea hombre o mujer quien practique la hechicería, ambos tendrían la misma pena, en este caso la muerte, obviamente estando los jueces convencidos en su totalidad de que el hombre es culpable. En el derecho civil, a diferencia del derecho penal, se establece de que quien pueda demostrar, cuando se llama o hacer notar que su verdad prevalece, quien puede demostrar con sus hechos, con sus testigos, que es inocente en lo civil, es una persona que puede ganar un juicio. Pero en el ámbito penal, un juez, y se habla que en derecho civil existe más o menos una probabilidad de un 50% de que, o un 51% de que el juez esté convencido que tal persona o tal parte tiene la razón y le dará, por ende, entonces un veredicto a su favor. Pero cuando se trata del derecho penal, no se puede tener un 50, un 60, un 70, un 80, un 90% de certeza y queda un grado de un 10% de incertidumbre de que pueda ser inocente. En tal caso, si no existe plena convicción, un juez no puede determinar una sentencia menos de muerte si existe un grado de duda respecto de su inocencia. Por eso que cuando en el caso de Israel tenía que tener 23 jueces y todos debían estar convencidos de que el hombre era culpable para aplicar el caret o cortar la pena de muerte. Entonces, nos encontramos que este mandamiento se aplica tanto para hombres como para mujeres. Y la Torá habla de la pena de muerte más de lo que comúnmente nosotros creemos, y porque nosotros tenemos que entender que en el caso de la hechicería, tanto hombre como mujer, era una pena capital, por cuanto no solo iba acompañado de idolatría, sino que también estaba relacionado con entrar en lo esotérico, en el conocimiento del mundo espiritual, de las tinieblas, para practicar la hechicería. Y el tipo de pena de muerte que se podía aplicar podía ser por espada, podía ser por lapidación, ¿ya? En el versículo 20 luego me dice que el que ofrezca un sacrificio a otro Dios, que no sea Hachel, será destruido por completo. Según Rashi, este mandamiento se aplica sobre 3 tipos de sacrificio a los ídolos, similar a los que se dan al Eterno: el de bueyes, de animales, la quema de incienso y la ofrenda de libación. Cualquiera de estos 3 tipos de ofrenda o sacrificio que se presente a un ídolo sería considerado delante de Dios como un pecado de muerte.
¿ya? Ahí vamos viendo entonces las distintas razones por las cuales se podían aplicar entonces las penas de muerte en, en Israel. Cuando se habla del extranjero, que se dice que no maltratarás ni oprimirás al extranjero, ¿ya? Y le da una razón muy de fundamento, es práctico. Recuérdate que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto y conoces y entiendes del maltrato y de la opresión con lo que te trató Egipto y los egipcios cuando estabas allá. Esa fue la razón por la cual Dios los tiene que rescatar, liberar, y que Dios tiene que castigar a los egipcios por el maltrato que le dieron al pueblo judío, al pueblo hebreo, cuando era un extranjero en aquella tierra. De tal modo que ellos que han vivido en carne propia la experiencia del maltrato, ya, y de la opresión, ellos no pueden repetir ese mismo tipo de malas conductas. Aquí no se refiere solamente cuando se llama al converso, porque cuando dice al extranjero no lo maltratarás, generalmente el extranjero buscaba luego la ciudadanía, hacía un proceso de conversión y pasaba a ser parte del pueblo de Israel. Bueno, aquí simplemente no necesita ser converso. Un extranjero que solo quiere estar un tiempo acá, este no debía ser tratado con menor dignidad, a diferencia del extranjero que quería ser parte del pueblo de Israel por medio del proceso de la conversión. ¿Y por qué se hace este énfasis? Porque los hijos de Israel nunca fueron conversos en Egipto, nunca intentaron volverse parte del pueblo de egipcio, sino al que el pueblo judío dice que al que no es judío y que quiera residir en la tierra y que no quiera residir como un judío permanente o hacerse judío, este debía igual ser tratado con dignidad, ¿ya? Entonces, el extranjero que habla aquí significa el que no ha nacido en el país, ¿ya? Y la idea, según el Talmud, de maltratar, ¿ya? Viene de la palabra hebrea yaná, que significa injuria verbal, pero también implica oprimir, en el hebreo lahat, que significa en este caso robo de los bienes, oprimiéndole, robándole lo que él ha adquirido durante el tiempo que lleva en la tierra de Israel. Y en el caso de la Torá, existen alrededor de 40 casos donde la Torá habla de tratar bien al extranjero. Es decir, es un tema recurrente y permanente en la Torá, por lo cual, luego de hablar después del extranjero, habla ahora de la viuda y del huérfano a quienes tampoco debían afligir. En el versículo 22, el Dios de Israel contempla la necesidad de proteger a los débiles. Es más, él dice que él es Dios de los pobres, de los huérfanos y de la viuda, y él hace habitar al pobre, al menesteroso, a la viuda, lo hace habitar en familia. Los extranjeros, entonces, las viudas y los huérfanos, son un objeto de cuidado especial de parte de Dios, y es por esto que esto se conoce también como el tikkun, hacer reparación en el ámbito social, de ayudar a quienes están más desvalidos. Recuérdense que la viuda generalmente quedaba en un estado de abandono y de indefensión ya en el ámbito social. Lo mismo ocurría con los huérfanos. De tal modo que en cuanto a estas leyes muy concretas, podemos ver una protección especial para este tipo de personas que quedaban desvalidas o quedaban solas. Por lo tanto, el pueblo de Israel y Dios dándole estas leyes da a entender de que el pueblo de Israel es un pueblo altamente civilizado, es un pueblo altamente ético, con valores y principios sociales, morales y espirituales que dan cuenta de ser un pueblo altamente culto y educado, a diferencia de muchos países y culturas bárbaras en donde simplemente no se tenía ni consideración, ni valor, ni respeto por la mujer o por los huérfanos o por los extranjeros, ¿ya? Luego nos pasamos a un ámbito económico y que tiene que ver en el verso 25 respecto de prestar dinero. Y cuando dice, cuando tú les prestes dinero a mi pueblo, a los pobres de entre vosotros, no serás como un acreedor para con él, no le cobrarás intereses, ¿ya?
Los acreedores empleaban incluso la fuerza para reclamar el dinero y solían humillar a quienes les prestaban este dinero. Ambas cosas estaban prohibidas entonces en Israel y en más podemos ir más allá, pues lo justo en la Torá es emplear la misericordia conforme a la Torá que el Mesías nos escribe en el capítulo 6 del libro de Lucas, versos 34 y 36, que dice: si prestas a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tiene? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y hacer el bien y prestad no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos eh, y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Entonces, está prohibido prestar dinero a los necesitados con interés. Y en este prestar dinero se refiere con interés al pueblo de Israel. El pueblo sí podía prestar dinero a otros países, a otras personas de otras nacionalidades, y para ellos sí podían ellos incluir un interés, sobre todo cuando el dinero se utilizaba para trabajar y generar riqueza. Pero cuando se trataba de los pobres, del pueblo de Israel, no se debía presentar ni pedir el interés, ni apremiar, ni humillar, ni avergonzar a la hora de realizar este préstamo. ¿Ya? Ahora, en el versículo 26 dice: si tomas en prenda el manto a tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol. Según Rashi, se refiere a una prenda que se toma en el momento cuando el deudor no puede pagar en el plazo estipulado. Sin embargo, se dio una garantía en el momento de dar el préstamo. El prestamista entonces no está obligado a devolverla por la tarde. ¿Ya? Entonces ahí nosotros nos encontramos con un resumen más o menos de todo lo que es la Parashá Mishpatim, ya en la tercera aliyá. Y qué cosas nosotros también es importante que podamos eh, tener en un contexto, ya que los mandamientos que Dios le entrega al pueblo de Israel a los pies del monte Sinaí, ya no concluyen solamente con la entrega de los 10 mandamientos, sino con estos 613 mandamientos en totalidad, en que tenemos nosotros los juicios, las ordenanzas, las leyes que Dios le da al pueblo de Israel y que se van categorizando en leyes civiles, en leyes penales, y que van a ir regulando todo lo que sea el convivir social del pueblo de Israel. Entonces, debemos recordar, como modo general, que hay gran diferencia entre los casos civiles y en los casos criminales. Segundo, sin duda, es mucho más grave en el tema penal cuando hay muerte de por medio, cuando hay violaciones también, obviamente, nos vamos a dar cuenta de que para cada caso los castigos serán de manera diversa y proporcional a lo que se ha cometido, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos que ver que hay juicios y principios de justicia que se revelan por lo menos en las ordenanzas que están relacionadas con las servidumbres, ordenanzas sobre el secuestro, sobre el asesinato. En toda la parashá se habla sobre los daños personales y a la propiedad privada, ordenanzas sobre los casos de hurtos, ordenanzas sobre casos de custodia, como ya lo dijimos, de los préstamos, de la usura, del interés. Estamos haciendo entonces, como le decía, un resumen de todas estas ordenanzas, y lo importante es de que todo esto se lleve siempre ante una corte de justicia, ¿ya? Y aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que hacer hincapié, ¿ya? Bueno, entonces, como para ir cerrando lo que estábamos viendo hasta este momento, es evidente entonces que las ordenanzas, estos mishpatim, tienen la intención de mantener la paz social y la amistad entre toda la familia hebrea. Es imposible que dedicarse de lleno al estudio de la Torá. Para el caso del pueblo de Israel, que había sido llamado a un pueblo que fuera a luz a las naciones, si ellos estaban rodeados de discordia, de malos entendidos, de odio sin causa, y que hubiera maldad entre el pueblo.
pues solamente donde hay paz y hay unidad desciende la bendición. De ahí que todos estos mandamientos o mishpatim tienen como meta crear una sociedad pacífica donde pueden todos convivir en armonía, en el respeto mutuo, ¿ya? Y en donde se respete la vida, se respete la propiedad privada, se respete también los bienes y las adquisiciones que las personas con esfuerzo han logrado. Pero algo interesante, como le decía, tiene el versículo 9. Dice, toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos, que dice, vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble de su prójimo. Le está prohibido al pueblo de Israel la autotutela o la autodefensa o el autojuicio, en donde la persona toma los juicios en sus propias manos. Habiendo jueces en Israel, nadie podía buscar la manera de vengarse por sí mismo, de hacer justicia por sí mismo, sino que cuando tuvieran algún tipo de pleito entre los hermanos, vendrán delante de los jueces. Y luego en el versículo 28 les dice algo interesante, que está quizás fuera de la lectura de la tercera lilla, pero dice, no injuriarás a los jueces. Implica de darle el respeto y el valor y considerar que ellos como Elohim, como autoridades, como jueces que están delegadas por parte de Dios, el juicio que ellos deben dar debe ser justo, debe ser íntegro en verdad, y por lo tanto se le prohibía al pueblo injuriar a los jueces. Y ahí es cuando nosotros nos remitimos a un pasaje del Nuevo Testamento donde Pablo habla algo bien interesante. En el capítulo 6, verso 1 a 8 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros, os lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en que vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, dice Pablo. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces aquí nos encontramos donde el apóstol Pablo nos da mucha información relevante también, quizás para como una idea paralela, que la congregación de Corinto casi en su totalidad eran todos judíos e israelitas. Y Pablo les está corrigiendo como rabino y como judío de que siendo ellos judíos y habiendo pleitos, habiendo cosas de esta vida, llevaban estos pleitos y estos juicios ante los incrédulos. ¿Acaso no habían delante de ellos hombres santos? ¿Acaso no había un tribunal judío para que pudiera dirimir todo asunto? De tal manera que nosotros cuando vemos en esta Parashá Mishpatim que no solamente Dios establece leyes para regular la vida social, civil, penal, sino que también estableció jueces y dio la orden de que cuando hubieran estas situaciones se fuera ante los jueces, y a partir de esto ellos pudieran condenar cuando encontraran al culpable y le hicieran pagar por aquellos delitos que hubieran cometido. Entonces el apóstol Pablo nos está llevando a un pensamiento judío en un mundo en donde se creía muchas veces que la iglesia de Corinto era una iglesia gentil, pero Pablo está aludiendo aquí a la Torá y a la importancia y remitiéndonos a volver a los jueces de Israel. ¿Y por qué debía ser así? Porque cuando se llevaban estos juicios ante los incrédulos, ante los jueces de este mundo,
y no oír a los jueces que Dios había dejado a Israel, se estaba avergonzando a la Torá y dando a entender de que la Torá no tenía leyes y normas ni reglamentaciones suficientes como para que a través de las leyes dadas por Moisés se pudieran solucionar los problemas de carácter social o civil que pudieran tener. De la misma manera, cuando nosotros nos referimos a los temas penales, en donde obviamente existía incluso la pena de muerte. El pueblo de Israel tenía una lista enorme de cuáles eran las infracciones, los pecados y aquellas situaciones que eran motivo de castigo, incluso de la pena de muerte, ya que están más adelante. Pero nosotros debemos entender muy claramente que lo más importante es que todos estos casos debían ser traídos ante un tribunal judío y en presencia siempre de dos testigos oculares para que se pudiera demostrar la culpabilidad de las personas. ¿Y qué es lo que se buscaba con esto? Extirpar y sacar de Israel todas aquellas personas que estaban trayendo caos, desorden, vergüenza para el nombre de Dios y al pueblo de Israel. De tal modo que lo que se buscaba era corregir estos males en la sociedad y en los casos en donde la pena de muerte se aplicaba, era simplemente para que el pueblo de Israel se mantuviera libre de todo este tipo de corrupción. Por ende, entonces, que compartimos con ustedes esta idea de que no debía el pueblo de Israel llevar ante tribunales gentiles todo litigio o todo pleito a un tribunal secular. Si se levantaban problemas que podían existir, estos debían ser presentados en los tribunales y ante los jueces que el pueblo de Israel había establecido por orden de Dios. ¿Ya? No se podía llevar esto. Era una grave violación a la Torá. No solo se violaba el mandamiento, sino que se traía vergüenza e ignominia a la justicia de la Torá, a la justicia celestial, por cuanto la Torá que Dios le había entregado era lo mejor el pueblo de Israel había recibido y era comparada con otras legislaciones como una de las mejores leyes que en el mundo se había tenido. Así que en esta tarde les dejamos esta parashá para vuestro análisis, vuestro estudio. Que el Señor les bendiga y puedan seguir conectándose aquí a este programa Café con Raíces con Aroma a Torá. Que el Eterno, el bendito sea, les bendiga. Shalom.